¿Qué harías si cada mañana despertaras con la certeza de que tu vida anterior está desaparecida, como si alguien hubiera borrado selectivamente tus últimos recuerdos? ¿Confiarías en las notas que te dejaste a ti mismo o en la creciente sensación de que hay algo más en tu casa que el silencio? ¿Y si la soledad no fuera una elección, sino una condena impuesta por una entidad que te observa desde el umbral? Esta es la historia de Leo, un hombre que sufre un caso extremo y único de amnesia anterógrada selectiva. Cada mañana, sus recuerdos de las últimas 24 horas se esfuman. No es una enfermedad diagnosticada, es una condición misteriosa que lo ha aislado por completo. Su vida se reduce a las notas de post-it que se deja pegadas por toda la casa. La noche que comenzó todo, Leo estaba particularmente inquieto. Había notado una anomalía. El número de post-it parecía reducirse. Un día se dejó 20 notas sobre tareas y recordatorios. A la mañana siguiente, solo encontraba 18. A las 2 de la madrugada, Leo se levantó de la cama. La casa estaba en silencio, solo roto por el suave zumbido del aire acondicionado. Se dirigió a la cocina para tomar un vaso de agua. Encontró una nueva nota pegada en el frigorífico, que no recordaba haber escrito. Estaba escrita con su letra nerviosa habitual. No te duermas. Está en la sala. No parpadees al mirar el espejo. Leo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Revisó su lista de notas de esa noche. Esa nota no estaba. Alguien la había añadido. O peor aún, él la había escrito en un estado de terror que su mente ya había borrado. Miró el reloj. 2:17 a.m. Con una linterna de mano, Leo se dirigió al salón, un espacio grande y abierto. El salón tenía una característica peculiar. Una pared estaba cubierta por un espejo antiguo de cuerpo entero, biselado, que reflejaba toda la habitación. Era un objeto que siempre le había causado una ligera incomodidad. Apuntó la luz al espejo. Se vio a sí mismo, un hombre cansado y solo, con la linterna en mano. El reflejo era normal, estático. La única fuente de luz era la linterna que él controlaba. Siguió la instrucción de la nota. No parpadees. Leo mantuvo los ojos abiertos, forzando la mirada en el reflejo. Se concentró en su propia imagen, buscando una anomalía, un fallo, una distorsión del tiempo. Y la encontró. La linterna de su reflejo, en lugar de estar encendida y estática, emitía un leve parpadeo intermitente, imperceptible para un parpadeo normal. Era una fracción de segundo de luz y sombra que su propia linterna no estaba haciendo. La imagen de Leo en el reflejo se movía en un tiempo ligeramente diferente al suyo. Mientras observaba, el reflejo dejó de parpadear y se quedó completamente quieto. Tan quieto que parecía una fotografía, no un reflejo de un ser vivo. El reflejo de Leo, inmóvil, levantó lentamente su mano izquierda y señaló un punto en la pared detrás de él. En la realidad, Leo no había movido un músculo. Leo sintió que su corazón se aceleraba. Se giró rápidamente para mirar el punto señalado. No había nada, solo papel tapiz. Volvió la mirada al espejo. Su reflejo había vuelto a la normalidad, sosteniendo la linterna de manera estática. Pero en la pared reflejada, en el punto que había señalado, un nuevo post-it acababa de aparecer, pegándose a sí mismo en el reflejo. Y mientras lo observaba, la nota, reflejada en el cristal, comenzó a escribir sola. La nota, con caligrafía nerviosa que era extrañamente similar a la suya, se autoescribió con tinta negra, línea por línea. No está en la sala, está en el reflejo, y ya te ha quitado 2 horas. Leo había perdido la noción del tiempo. Miró su reloj. Eran las 4:17 a.m. Habían pasado exactamente 2 horas desde que llegó al salón. El vigilante no solo borraba sus recuerdos, sino que también robaba su tiempo mientras lo observaba. El terror de ver su propio reflejo actuando con voluntad propia, comunicándose con él a través de la realidad invertida del espejo, golpeó a Leo con la fuerza de una revelación. El vigilante de la quietud
No era una presencia fantasmal en su casa, era una entidad que existía en el límite de su percepción, usando la amnesia selectiva de Leo como una puerta. Su existencia estaba ligada a la quietud del reflejo y al tiempo robado. Leo se giró lentamente, la linterna temblando en su mano. La pared detrás de él seguía vacía. El post-it que se autoescribió seguía visible solo en el reflejo. Se acercó al espejo, tocando el frío cristal con la punta de los dedos. El reflejo del post-it desapareció instantáneamente, como si la realidad hubiera superado momentáneamente al reflejo. Pero el tiempo robado era real. 2 horas se habían esfumado de su vida y él no recordaba nada de ese lapso, aparte de la sensación de concentración forzada en el espejo. Leo regresó a la cocina, buscando desesperadamente cualquier nota que pudiera haber escrito sobre el vigilante antes de que su mente se reseteara esa noche. Encontró una de las notas que no recordaba. El vigilante borra las notas que le dan mucho ruido. Escribe solo lo esencial. No hables de él en voz alta. Él escucha a través del silencio. Esto confirmaba la anomalía. El vigilante estaba borrando las notas que lo delataban, controlando el nivel de ruido informativo que Leo se dejaba a sí mismo. Leo se sentó en la mesa, decidido a no dormir. Encendió todas las luces, intentando inundar la casa de ruido visual. Sacó su teléfono y comenzó a escribir un archivo digital con su testimonio, un registro que el vigilante pensó no podría borrar tan fácilmente como el papel. Mientras escribía, el aire alrededor de él se hizo denso. El zumbido del aire acondicionado, que antes era suave, se elevó en tono, transformándose en el zumbido opresivo de la quietud, el mismo que había acosado a sus amigos. La pantalla de su móvil parpadeó, y el fondo de pantalla se sustituyó por una imagen borrosa y estática, un reflejo de su propia casa, pero con las luces apagadas. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla. No puedes escribir sobre lo que no existe. La quietud te obliga a olvidar. Daniel comprendió que el vigilante no solo borraba el pasado, saboteaba el presente para asegurar el olvido futuro. Miró su reloj, 5 a.m. La noche se le escapaba y su mente estaba agotada. Volvió a la sala. El espejo lo estaba llamando. Esta vez vio que en el reflejo, la imagen de él sosteniendo la linterna parecía más desgastada, más fatigada, como si el reflejo estuviera absorbiendo su energía vital. El reflejo sonrió, y esta vez el reflejo de la mano de Leo levantó 2 post-it que no estaban en la realidad. El reflejo los pegó en el cristal. El post-it superior decía: «Has perdido 4 notas. Ya casi no queda nada de la semana pasada». El post-it inferior decía: «Pronto solo existirá el reflejo». Leo se dio cuenta de la verdad escalofriante. El vigilante no solo robaba sus recuerdos diarios, estaba borrando los hitos de su vida entera, y la cuenta regresiva era visible en el reflejo. Si el demonio continuaba robando su tiempo, pronto Leo se despertaría sin ninguna memoria previa al inicio del juego. Con un acto desesperado, Leo corrió a la caja de herramientas. Sabía que no podía romper el espejo. El vigilante había demostrado que podía moverse a través de él, pero tenía que neutralizar la amenaza del reflejo. Encontró un bote de pintura en spray negro. Se dirigió al espejo, sabiendo que si su reflejo se movía de nuevo, significaría un nuevo salto de tiempo, una nueva pérdida. Se paró frente al espejo, manteniendo la mirada fija en los post-it reflejados. Levantó la lata de pintura. El reflejo de Leo, viéndolo, abrió la boca en un grito silencioso y desesperado, y el post-it inferior cambió una palabra por «Pronto solo existirá el vigilante». Pero Leo ya había actuado. Descargó la pintura negra directamente sobre el espejo, cubriendo su reflejo y el del vigilante con una capa de oscuridad. La realidad del espejo había sido anulada. La quietud fue reemplazada por un rugido sordo. La pintura se secó al instante, y detrás del espejo se escuchó un golpe fuerte, como el impacto de un cuerpo contra el cristal.
El vigilante había quedado atrapado. O eso esperaba Leo. El golpe que resonó desde detrás del espejo pintado fue una liberación aterradora. El espejo de cuerpo entero, ahora un lienzo de pintura negra mate, se había convertido en un muro sordo que contenía el horror. El rugido sordo que lo acompañó no fue un sonido de derrota, sino de furia aprisionada. Leo se quedó jadeando, la lata de spray en la mano. El zumbido que había estado atormentándolo cesó de golpe. Había neutralizado la amenaza visual, pero el silencio que seguía no era de paz, sino de espera. Sabía que el vigilante no podía ser destruido tan fácilmente. Si la entidad existía en la quietud de su percepción y se alimentaba del olvido, el bloqueo físico del espejo simplemente lo obligaría a buscar un nuevo canal para robar el tiempo de Leo. Leo regresó a la cocina para verificar sus notas de post-it restantes. Quería asegurarse de que el vigilante no hubiera seguido robando sus recuerdos mientras estaba concentrado en el espejo. Contó las 16 notas que quedaban, respirando con alivio. Pero su alivio duró poco. Al tomar una nota de la mesa, notó que algo estaba mal. La nota decía: «Recuerda llamar a Ana el lunes». La letra era indiscutiblemente suya, pero el mensaje tenía un sutil error de ortografía que él nunca cometería. Llamar. Leo revisó otras notas. Encontró errores similares en varias de ellas. Una coma fuera de lugar, una palabra con una letra doblada. El vigilante no solo estaba robando sus notas, las estaba manipulando con sutileza, sembrando pequeños errores en el registro de su vida para minar su confianza en su propia memoria. El ataque había pasado de ser visual a ser textual. Leo comprendió la nueva táctica. El vigilante estaba explotando la única herramienta que le permitía a Leo existir: las notas. Al hacer que la fuente de su memoria fuera poco confiable, el demonio buscaba inducir una confusión y una desesperación que aceleraría la amnesia y lo llevaría a la quietud mental. De repente, Leo sintió un tirón en el tiempo. No un vacío de horas, sino una microausencia. Había estado de pie junto a la mesa y de repente se encontró a sí mismo de espaldas al frigorífico con una sensación de vértigo. Solo habían sido unos segundos, pero se habían esfumado. El vigilante seguía robando su tiempo, ahora en pequeñas y furtivas porciones. Miró el reloj. 5:35 a.m. Volvió al salón. El espejo negro parecía pulsar en la penumbra. Se acercó y golpeó suavemente el cristal pintado. Solo sonó el golpe sordo de la madera detrás. Entonces, la verdad del nuevo canal se reveló. En el centro exacto del espejo, la pintura negra se había agrietado. No era un golpe desde dentro, era una fisura que se había formado por una tensión interna, y en el borde de esa fisura, la pintura se estaba descascarando, y bajo el borde desprendido, un pequeño segmento del espejo original había quedado expuesto. Era un agujero de apenas 1 centímetro de diámetro, pero en ese diminuto círculo, Leo vio un reflejo. Su propio rostro, mirándolo. Pero en ese pequeño reflejo, la imagen de Leo no tenía boca. Donde debería estar su boca, solo había piel tensa y lisa. La voz del vigilante no resonó en el aire, pero la imagen sin boca transmitió un mensaje claro, un grito silencioso que se grabó en la mente de Leo. He encontrado el agujero. No puedes hablar de mí, no puedes gritar, no puedes contar el tiempo que robé. Eres mío. Leo había logrado silenciar al demonio, pero el vigilante le estaba cobrando un precio terrible. La negación de la voz. La entidad estaba volviendo a la quietud original, forzando a Leo a una prisión de silencio absoluto. Si intentaba hablar o gritar, el vigilante saldría de la fisura. La única manera de resistir era seguir escribiendo. Pero incluso eso ya estaba comprometido.
El pánico se apoderó de Leo. El pequeño círculo expuesto del espejo, reflejando su propio rostro sin boca, era la nueva prisión impuesta por el vigilante. Había negado el acceso total, pero la entidad le había arrebatado la voz, forzándolo a la quietud, al silencio. La pérdida de su capacidad para gritar o hablar en voz alta era una estrategia para asegurar que nadie más pudiera ser advertido y que su propia desesperación fuera contenida. Leo se llevó las manos a la boca. Intentó toser, emitir un sonido. Su garganta estaba tensa y dolorida, pero al forzar un sonido solo salió un respado seco, un susurro inaudible. La amenaza era real. El vigilante había sellado su voz a través del vínculo del reflejo. Su mente regresó a las notas manipuladas. La entidad no solo robaba el tiempo y la voz, estaba corrompiendo la fuente de su realidad. Si no podía confiar en lo que escribía, pronto dudaría de lo que veía. Leo regresó al espejo, sintiendo el hormigueo eléctrico en su piel al acercarse al punto de la fisura. Tenía que sellar ese pequeño agujero antes de que el vigilante pudiera ampliar su salida o robar más tiempo. El tiempo se le escapaba en esos microsaltos que lo dejaban desorientado. Tomó la lata de pintura spray nuevamente. Si simplemente rociaba el agujero, el movimiento alertaría a la entidad en el reflejo, y la pintura tardaría demasiado en secarse, dándole al vigilante una ventana para escapar. Necesitaba algo que actuara instantáneamente. Sus ojos se posaron en la mesita auxiliar, un viejo rollo de cinta adhesiva marrón, gruesa y fuerte que usaba para embalar. El material era opaco y la adherencia inmediata. Mientras se acercaba, concentró su mirada en el pequeño reflejo sin boca. El rostro reflejado sonrió con una mueca cruel, suplicando con los ojos que no sellara el agujero. Leo actuó con precisión quirúrgica. Rasgó un trozo de cinta con los dientes, un acto que le dolió en la garganta sellada, y en un movimiento rápido y resuelto lo estampó sobre la fisura. El sonido del adhesivo pegándose al cristal fue un golpe seco que resonó en el silencio. Detrás del espejo se escuchó un fuerte chillido agudo. Esta vez no zurdo, sino un sonido de vidrio crujiendo y la madera del marco gimiendo. El vigilante estaba luchando violentamente. Leo se apoyó en la pared, exhausto. La lucha había dañado el espejo críticamente. El vigilante estaba atrapado, pero el portal se había vuelto inestable. La cinta adhesiva no era permanente. Miró su reloj. 5:42 AM. Había perdido otros 7 minutos en el forcejeo, tiempo que el vigilante había arrebatado furtivamente. En ese momento, la luz del pasillo parpadeó. No fue un fallo eléctrico, fue una alteración localizada. Leo se obligó a ir al pasillo, sintiendo la compulsión de revisar las notas de post-it que había dejado pegadas a la pared, su diario de amnesia. La mayoría estaban bien, pero en la puerta de su habitación encontró una nota crucial que había escrito la semana pasada. Si te olvidas de las notas, busca la última página del libro de El Vigilante en el Umbral, léela y quémala. El libro. Leo había sido un ávido lector de literatura de terror. El Vigilante en el Umbral, una novela antigua sobre una entidad que acechaba en los límites de la realidad. El vigilante había dejado esta nota crucial intacta, quizás como un último juego o como una regla que no podía romper. Leo se dirigió a su estantería sabiendo que el amanecer estaba cerca, pero también sabiendo que el vigilante se estaba liberando lentamente de la cinta adhesiva. Tenía que encontrar la última página antes de que la entidad se liberara y su mente se reseteara de nuevo, borrando la única clave para su escape. Al tocar la cubierta del libro, notó algo inusual. La edición era vieja y la cubierta tenía una textura rugosa. Al examinarla con la linterna, vio que la textura no era del papel, era la espiral. La misma marca de sometimiento que había visto antes, tallada en el cartón. El vigilante no solo había invadido su casa, sino también sus objetos y había estado observándolo desde antes de que se manifestara en el espejo. El horror no era nuevo, era el mismo, recurrente, acechando en las quietudes del mundo. Con el reloj acercándose peligrosamente al amanecer, momento en el que su mente se reiniciaría, borrando la experiencia de la noche, Leo tomó el libro de la estantería. El toque de la espiral tallada en la cubierta le confirmó que el vigilante
el observador, había estado manipulando su vida y su amnesia desde hacía mucho tiempo, convirtiéndolo en su campo de quietud personal. Se dirigió al escritorio. Su garganta sellada le impedía gritar o pedir ayuda. Abrió el libro, sus manos temblaban mientras buscaba la última página. Al llegar a ella, el terror se tornó en una comprensión helada. El texto no era parte de la novela, era un pasaje añadido, mecanografiado en una tipografía antigua y escrito, aparentemente, por el propio vigilante. El pasaje decía: «El vigilante en el umbral no es un demonio, sino un parásito de la conciencia que se alimenta del tiempo no vivido. La amnesia no es tu enfermedad, sino mi método de cosecha. Robamos tus recuerdos del ayer, porque la quietud de tu mente es el invernadero de mi existencia. Tú eres la 11ª puerta, el portal a través del olvido. Para vencerme, no debes romper el espejo ni gritar. Debes negar mi alimento y la instrucción de escape. La llave del umbral es la repetición consciente. Quema esta página y niega tu amnesia por un solo minuto. Oblígate a recordar mi existencia por encima de tu reinicio mental. Haz ruido donde yo busco el silencio». Leo sintió la urgencia en su pecho. El vigilante no solo le robaba el tiempo, se lo comía. Su amnesia era la evidencia del festín del demonio. Mientras leía, el zumbido de la quietud regresó, débil pero insistente, filtrándose por debajo de la puerta de su habitación y desde detrás de la cinta adhesiva que cubría el espejo. El vigilante estaba reuniendo fuerzas para un último ataque antes del amanecer. Leo necesitaba fuego. Buscó en sus cajones y encontró un encendedor. Rasgó la última página del libro con una precisión maníaca. No podía permitirse un error. Miró al espejo tapado. La cinta adhesiva se estaba abriendo lentamente, despegándose por la fuerza invisible que ejercía el vigilante desde el otro lado. El pequeño agujero sin boca se estaba ampliando. Encendió el encendedor. La llama azul y amarilla se alzó. El olor a papel viejo quemándose llenó el aire. Un olor a final. Justo cuando acercaba la llama al papel, el vigilante hizo su movimiento desesperado. Un fuerte golpe resonó desde el espejo. La cinta adhesiva se rompió por completo y una sombra negra salió disparada por la fisura, alargándose y deslizándose por la pared como un tentáculo. Leo no gritó, no podía, pero se obligó a repetir mentalmente la instrucción de la página. Repetición consciente, no olvides el vigilante. Con la sombra negra avanzando hacia él, Leo arrojó el papel a la llama. El papel ardió con una furia inusual, no solo consumiéndose, sino explotando en una bocanada de humo sulfuroso. El fuego de la página quemada no fue suficiente para quemar a la entidad, pero el acto de negar el olvido fue el verdadero arma. La sombra negra que se deslizaba hacia él se detuvo, se retorció y se contrajo en un punto, emitiendo un chillido agudo y no sordo, un sonido de agonía que rompió el sello de la garganta de Leo. En ese momento, Leo tosió violentamente. Había recuperado su voz. El vigilante se había ido, pero la amnesia aún estaba por venir. El ciclo debía cerrarse. El chillido de agonía que la sombra del vigilante emitió al quemarse la página fue el sonido de la derrota. La entidad se disolvió por completo, dejando tras de sí solo un rastro de ceniza fina sobre el suelo de madera. El espejo, ahora desprovisto de la cinta adhesiva, permanecía ennegrecido y agrietado. Leo se levantó, su cuerpo temblando, su garganta dolorida pero recuperada. El reloj marcaba las 5:58 a.m. El amanecer estaba a 2 minutos y con él el reinicio de su mente. Su victoria había sido en el acto de repetición consciente.
había inundado su mente con el ruido de la advertencia, forzando a su memoria a priorizar el horror vivido. Pero el precio era que su amnesia, la condición que el vigilante había explotado, no se había curado, solo se había reprogramado. Leo sintió la llegada del reset. Era como una ola fría y tranquila que borraba el tablero de su mente, llevándose consigo la sensación de pánico, la ubicación del espejo y los detalles del ritual. Con los últimos segundos de lucidez, Leo se dirigió al refrigerador y tomó el último post-it que quedaba. Su mano tembló por última vez con la furia de la verdad. Escribió, con la desesperación de un hombre que se deja un mapa para un yo futuro que no conoce. Amnesia igual a mala suerte. Está en el espejo. Cada mañana grita por 60 segundos. Es el antizumbido. Pegó la nota en el espejo roto. Era un acto de ruido ritual, una nueva regla impuesta al vigilante, obligándolo a reconocer un nuevo ciclo de resistencia. A las 6 a.m. exactas, la luz del sol se filtró por la ventana e inundó el salón. La mente de Leo se reinició. Leo despertó, sentado en el suelo junto a un espejo horrible, manchado de pintura y con una nota extraña. No recordaba nada de la noche. Su mente estaba en blanco, fresca, pero se sentía inexplicablemente agotado. Miró el post-it. Amnesia igual a mala suerte. Está en el espejo. Cada mañana grita por 60 segundos. Es el antizumbido. Leyó la nota. Le pareció una absoluta locura. ¿Gritar durante 60 segundos? ¿Por qué? Pero la letra era la suya y el tono desesperado. La nota anterior sobre no parpadear había sido real. La intuición lo empujó. Leo se puso de pie. Su garganta se tensó. Miró el espejo manchado y la espiral tallada. Se obligó a un acto que iba en contra de toda lógica: gritar al silencio. Abrió la boca y emitió un grito largo y gutural, un rugido de pánico y resistencia que duró 60 segundos completos. El sonido rebotó en las paredes de la casa vacía. Cuando terminó, se sintió mareado, pero extrañamente presente. La amnesia había borrado la historia, pero el acto físico de la resistencia había quedado. Al mirar el espejo y la nota, notó un sutil cambio. El grito había actuado. La pintura negra y el cristal agrietado permanecían, pero justo en el borde de la nota, una sombra minúscula, la silueta de un post-it vacío, se desvaneció lentamente, como si el acto de gritar hubiera impedido que el vigilante robara el primer recuerdo del día. Leo se sentó en el sofá sin entender nada. Su amnesia continuaba, pero ahora cada mañana se despertaba con una nueva y extraña rutina: el grito del recuerdo. No recordaría por qué lo hacía, pero lo haría, y sabía que de alguna manera el hombre en el espejo lo estaba escuchando. El vigilante no había sido derrotado. Su rutina había sido hackeada, y la nueva 11ª puerta era la voz de un hombre condenado a gritarle a su propio olvido: fin.